Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con este proyecto, con esto que hemos estado haciendo sobre las bebidas azucaradas y en particular nos interesa otra vez aquí a R y checar si ustedes están trabajando en modo de proyecto, entonces va a ser muy fácil que ustedes puedan verificar y quedarse con lo mismo que teníamos en el proyecto en la parte pasada. Entonces, si solo con eso ya lo único que necesitan hacer es darle medidas en media condicional y con eso ustedes pueden ver esto. Aquí está. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros querríamos entonces es verificar cuál es, para cada una de estas filas que nosotros creamos, queremos revisar cuál es la diferencia que hay. Y ahora sí, esta es una diferencia que vamos a poder encontrar en el tiempo y entre diferentes tipos de productos que vienen en todos los periodos, por supuesto, y en en estos dos tipos de cosas que son supermercado grande, supermercado pequeño, farmacia, estación de gas y supermercado grande y bla bla bla. Y están con impuesto y sin impuesto y vienen así con impuesto y sin impuesto. Sale. Entonces, si tú haces, si tú tomas de aquí de medios condicionales, vamos a considerar primero a junio de 2014, 2015, junio de 2015, para entonces, para junio de 2015, ya son los precios, si hacemos esto, esta columna va a indicar los precios en junio de 2015 para estos casos, ¿no? Entonces, ahí ya se implementó el impuesto y ya estamos viendo el efecto, si es que lo hay, el efecto de lo que nosotros hicimos, que es el impuesto, ¿no? Entonces, si a esto le restamos el precio que teníamos antes, si lo que nos sale de ahí es positivo, o sea, podría ser pequeño el efecto, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, es chiquito. Es incluso válido si tú agarras el precio pero en centavos, porque pues a lo mejor es un poco más visible. Pero si lo haces con los precios normales, en este caso como R, te toma varios decimales, bastantes decimales. Entonces no hay ningún problema, sí vas a poder encontrar este cambio o esta diferencia. Entonces, como esta diferencia en centavos es muy pequeña, este es en dólares, ¿no? Es 0.02, 2 centavos, ¿no? O 0.2 centavos podría ser incluso. Es muy pequeña, pero es positiva. Entonces, y consistentemente positiva entre todas estas. Entonces, vamos a ponerle la primera diferencia, ¿no? Que hay. La, y a esto le vamos a poner medias condicionales y vamos a crear una columna nueva que le vamos a poner D1. Y esa columna nueva, vamos a cortar esto y lo ponemos aquí. Listo. De tal manera que si nosotros ponemos medias condicionales, pues aquí nos va a generar una nueva columna en la que tenemos la primera diferencia que encontramos, que es la diferencia entre diciembre de 2014 y junio de 2015. Ese es el aumento de precio que hubo de diciembre, que fue la implementación del impuesto, hasta junio. Y luego de ahí vamos a hacer lo mismo, pero para marzo, ¿no? Marzo de 2016, igual, desde diciembre de 2014 a marzo de 2016, ¿cuál es la diferencia? Entonces, a esta le vamos a poner D2 y vamos a hacer exactamente lo mismo que acá arriba, solamente lo único que va a cambiar es que en vez de junio de 2014 es marzo 2016. ¿Sí? Perdón, en vez de junio de 2015. Y listo. Ya tenemos aquí nuestra medidas condicionales. Puedes seleccionar nada más esto, donde dice medidas condicionales. Si le das control enter, R va a entender que solamente quieres correr esa parte del código. Y vas a poder ver, aquí está. En casi todos es positiva, solamente en algunas cuantas. Y hay que verificar, ¿no? En cuáles es negativo. Ahora, el que haya aumento de precios tampoco es algo sin precedente, ¿no? O sea, realmente eso no es muy
Vamos a ponerlo acá, ¿no? Print medias condicionales. Ahí está, es lo mismo. Si nosotros encontramos que existen esa diferencia de precios, entonces eso no es tal cual algo del que nos vamos a asustar. Es decir, nosotros podemos esperar, incluso en los productos que no tienen impuesto, es normal que nosotros observemos un aumento de precios. La pregunta que nosotros tenemos es si ese aumento de precios que hay cuando tú tienes impuestos, este aumento de precios es significativamente mayor al que tenemos sin impuestos. Entonces probablemente no es tan amigable ponernos a hacer esta revisión de manera manual, haciendo las sumas y restas. Entonces para facilitarnos la vida, lo que nosotros debemos hacer es hacer una gráfica. Entonces de esa manera visualmente lo vamos a poder observar si existen o no diferencias. Si tienes cargado Tidyverse, vamos a hacer esa carga, ¿no? Si tú tienes cargado Tidyverse, entonces va a lanzar y va a cargar un paquete que se llama ggplot2. ggplot2 nos va a ayudar a hacer unos gráficos más interesantes y más llenos de vida y llenos de color, y vamos a poder de alguna manera manipular más todas las características que va a tener este gráfico, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí una línea con comentario, una línea nada más para separar, y aquí vamos a ponerle un comentario que dice gráfica de cambios en los precios promedio. Entonces vamos a utilizar ggplot2 y simplemente lo primero que tenemos que hacer es utilizar ggplot. Si no tienes cargado ggplot, pues entonces vas a tener que cargarlo, o la otra manera pues es cargar ggplot2 ggplot. Pero como vamos a utilizar muchas funciones de ggplot2, lo mejor es cargarlo. Recuerda que otra manera de hacerlo pues es aquí, si lo tienes aquí en paquetes, y darle la palomita. Entonces de ggplot vamos a el primer argumento que nos pide es cuál es la tablita que nosotros estamos considerando, ¿no? Entonces la tablita es medias condicionales. Esa es nuestra base de datos. Y el segundo argumento que nos pide es la estética. Entonces o el mapping. Es mapping. Generalmente no es necesario poner esto de mapping, porque ya R como el segundo argumento siempre te va a solicitar el mapping. Y entonces ggplot, para hacer esa parte del mapeo, casi siempre hay que utilizar la función AES, que significa de la estética, ¿no? Entonces, ¿qué queremos de la estética? Vamos a crear un gráfico de barras. Y en ese gráfico de barras, nuestro eje X, o sea, nuestro eje horizontal, va a ser store type, ¿no? Store type. El tipo de tiendas. Y luego en el eje Y, lo que nosotros queremos son estas diferencias que nosotros creamos. Esta de 1. Entonces, como variable, es decir, entre más grande sea la diferencia que nosotros vimos en esta tabla, entonces nosotros queremos que la barrita de nuestro gráfico de barras sea más grande. De esa manera nosotros vamos a poder hacer ese comparativo. ¿Ok? Y le damos entonces en Y y D1. Y de esa manera ya ggplot va a saber que nosotros lo que queremos es ese gráfico de barras con esas características. Ahora, hay un tema que nosotros los queremos dividir en tipo de tienda. Queremos hacer esa división de tipo de tienda. Entonces, para hacer lo queremos dividir los productos que son taxed, que si son con impuesto o sin impuesto. Entonces, queremos que los que vengan sin impuesto sea una barrita distinta y con diferente color, si es posible, a las que tienen con impuesto. Afortunadamente, de manera automática, si nosotros utilizamos la opción de fill, solo tenemos que poner la columna, sí, como ya está acomodado así, solamente vamos a tener que poner la columna text.
Ahora, eh, la, cuando tú utilizas ggplot no puedes hacerlo con esto nada más. O sea, si haces esto solamente va a poner el ambiente. Ya sabe y ya hizo las mediciones para poner los tamaños, para saber de dónde a dónde va a ir, pero no le hemos dicho todavía qué tipo de gráfico es el que queremos. Entonces normalmente la forma de hacer eso en R y en ggplot es dándole con más y ahí utilizamos alguna de las diferentes geometrías que nos ofrece ggplot y en este caso queremos un geobar. Si nosotros hacemos geobar únicamente va a ocurrir un error porque no sabe tampoco cómo, qué tipo de estadístico utilizar. Si pues, va a utilizar de identidad, o sea, que si va a tomar el número o si va a sumar, va a hacer un conteo de todo lo que encuentre, ¿no? Entonces, para nosotros decirle que solamente identity, que solamente queremos que tome en consideración los números que ya vienen en la tabla, o sea, estos números que encuentra, solamente quiero que los utilices los números, no hagas ninguna operación, solamente utilízalos. Entonces, ese es identity. Pero yo creo que esto se vería más interesante si le ponemos, le cambiamos para que se vean uno al lado del otro. Así nosotros vamos a poder hacer los comparativos de los que vienen con impuesto y sin impuesto. Entonces le tenemos que decir position y dodge. Le ponemos dodge. Dodge significa como evadir, como que se están evadiendo entre sí. Y esta tablita ya nos dice, ya nos va a decir bastante información sobre lo que nosotros queremos. Eh, Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo que están los cuatro tipos los cuatro tipos de tienda. Así tenemos supermercado grande, supermercado pequeño, farmacia y estación de gas. Como habíamos dicho, está en el eje de las Y y en el eje de las X está la diferencia que nosotros encontramos. Nota que en los productos que tienen impuesto, al menos en los supermercados grandes y en la estación de gas, la diferencia es muy visible. En el supermercado pequeño no es visible, incluso podríamos decir que se ve aquí un poquito que los productos sin impuesto aumentaron un poquito más. Pero nota, pues son los productos, o sea, esto podría ser que simplemente no se alcanza a visualizar de la manera correcta. Es buena práctica asegurarse de que siempre las gráficas, siempre que hacemos una gráfica, las etiquetas estén bien hechas. Entonces vamos a dedicarle un poquito de tiempo a eso. Poniéndole en el eje de las X, en el de las Y, no queremos que se vea este Y1 porque pues eso no nos indica nada, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí cambio en el precio. Cambio en el precio. Le ponemos en dólares estadounidenses por cada onza. En dólares por onza. Y es entre paréntesis. Y en el eje de las X, ahí le ponemos tipos de tienda. Y si damos control enter, pues ya vamos a poder ver inmediatamente los cambios que nosotros le hicimos aquí en las etiquetas. Y si nosotros queremos hacer la modificación acá en text, vamos a poner esto, ¿no? Es que a ver, vamos a ponerlo en fill nada más. Vamos a ponerlo en fill y le ponemos bebidas. Aquí está. ¿Listo? Y aquí se ve bebidas sin impuesto y con impuesto. Con eso ya se genera. Y nos falta solamente ponerle un título. ggtitle. Y con ggtitle le ponemos precio. Cambio en los precios promedio de diciembre de 2014 a junio de 2015. Ya una vez que tú tienes este gráfico, lo puedes anexar a tu proyecto y explicar qué es lo que tú estás viendo en ¿no? Podemos ver esa diferencia que tenemos. Ahora, lo mismo, puedes hacer exactamente lo mismo con los precios en la diferencia que hay en los precios, pero
con D2, ¿no? Pues, esto es sumamente sencillo, solamente te voy a pedir que tú hagas las modificaciones pertinentes para que sea más, para hacer esta más rápido, esta parte más rápida. Pero si nosotros le cambiamos aquí en D2, este sería nuestro gráfico si de diciembre de 2014 a, bueno, es más, vamos a hacerlo de una vez, a marzo de 2016. No es muy difícil hacer esto. Y con eso ya tenemos todo un gráfico distinto en el que podemos ver que incluso en los supermercados grandes, supermercados pequeños, como que la tendencia realmente estaba yendo a la baja. Y en las estaciones de gas, llegaron a cambiar los precios con impuesto. Sin embargo, en las farmacias y en los supermercados grandes sí notamos una diferencia, un aumento significativo en los precios promedio antes y después de la implementación del impuesto. Ahora, para poder saber si esta diferencia no sabemos si es significativa, ¿cómo podemos nosotros identificar si es significativa? Para poder hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer es conceptualizar que en esta diferencia podríamos nosotros tener también un ruido mayor que lo que tenemos, que lo que encontramos en la señal. Es decir, que si tenemos esta diferencia, pero si en promedio, la diferencia que hay entre el promedio, entre este número, el promedio, y cualquier otro dato que te encuentres es muchísimo mayor a la diferencia que encontramos entre los supermercados grandes, los productos con impuesto y sin impuesto, pues entonces no va a ser esto significativo. ¿A qué me refiero? Vamos primero vamos a ver la diferencia promedio en precio para... A ver, hagamos esto. Vamos a poner aquí. Diferencia promedio en precios. Diferencia promedio en precios para productos con impuestos. Para productos con impuestos. Entonces, vamos a primero a ver los productos que sean con impuestos en 2014, en diciembre de 2014, y en los supermercados grandes vamos a revisar, ¿sale? Entonces, precios 1, y a esos precios 1 le vamos a poner a partir de los datos que ya filtramos, tomamos la variable precio por onza. Pero de ese precio por onza solamente queremos los que cumplan ciertas características, que son las que dijimos. Que es que los datos filtrados, que el tipo de store type, el tipo de tienda, sea supermercados grandes, ¿no? Large. Ok, ¿cómo lo tenemos aquí en datos filtrados? Large supermarket, supermercado pequeño, supermercado grande. Aquí viene escrito aquí. Supermercado grande. Pero además queremos que cumpla con otra característica, que es que... a ver, vamos a borrar esto. Queremos que el estatus de impuesto sea con impuesto. Con impuesto. Y luego, además de eso, nosotros queremos que el periodo que estamos estudiando sea en diciembre de 2014, por lo tanto vamos a utilizar el time, la variable time, y a esa le ponemos DEC 2014, que es de diciembre de 2014, y listo. Eso debería ser todo para que nosotros generemos nuestro vector P1 de precios. Aquí la vemos, aquí podemos revisarlo. Y para nuestros precios 2, vamos a hacer esto. Podemos copiar y pegar.
Para nuestros precios 2, solamente le cambiamos aquí el 2 y nos aseguramos de que sea todo lo mismo, excepto la fecha, porque aquí queremos en junio de 2015. Y ahora sí, ya tomamos los precios y vamos a checar la diferencia, ¿no? Diferencia T es P2 menos P1. Y aquí está, es este vector. Este es nuestro vector de diferencias de precios. Muy bien. Estos, si te fijas, aquí son vectores que tienen 36 elementos y de ahí nosotros queremos sacar. A ver, creo que hice una. ¿Cómo se está viendo esto? Sí se alcanza a ver bien, ¿verdad? Muy bien. Ok. Tenemos que asegurarnos de que cada elemento en ambos vectores corresponde al mismo producto en la misma tienda. Entonces, para asegurarnos de que haya un match realmente entre las tiendas y los IDs de los productos que se están comparando, entonces vamos a hacer una comparación del orden. Entonces, para eso revisamos aquí, hacemos prácticamente lo mismo. Vamos a hacer este P1. Vamos a poner, bueno, vamos a copiarlo mejor para no borrar nada. Y a este le ponemos P1 alterno, ¿no? P1 ALT. Todo lo demás, todo esto lo dejamos igual, solamente que nos aseguramos de que estén los Product ID, Store ID y el precio por onza. Muy bien. Price per ounce. El precio por onza. Muy bien. Eso no. A ver. Creo que aquí está. Ok, esto es. Veamos cuál es el error que tengo aquí. Cierto. No, sí, este sí debe de venir aquí. Price per ounce, Store ID, Product ID. Esto, y de esta manera, a ver, bueno, y aquí ya estoy teniendo un problema porque no estoy seguro de qué es lo que está fallando exactamente. Porque según yo estoy tomando esta información, ¿no? Que esté haciendo ese comparativo. Pero bueno, la idea de todo esto, ahorita que veamos, es que vamos a hacer las diferencias, ¿no? Aquí. Por ejemplo, la media que nosotros tenemos de DT es 0.01. Y eso nosotros lo que queremos es dividirlo entre la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué la raíz cuadrada tiene se está utilizando ahí un tema? Bueno, porque realmente lo que queremos es la desviación estándar, ¿no? ¿Y por qué no nos vamos directamente a la desviación estándar? Para poder evitar errores de algún tipo. Entonces, si hacemos esto, y además ese de ahí lo dividimos, pero entre n, que es el número que tenemos de observaciones, que en este caso sería 36. Eso, si nosotros nos vamos a una definición de los estadísticos T, es muy, muy parecido, la fórmula que nosotros vamos a observar va a ser muy, muy, muy parecida a esta. Entonces, a esto le podemos poner T, ¿no? Que pues esto realmente nos va a dar un número. ¿Y qué significa esto? Que estas diferencias en promedio es el tamaño de la señal, o es lo que nosotros estamos observando de diferencia entre
en las barritas, entre una barrita y otra. Pero entre más grande, pero si entre más grande sea la diferencia en comparación con el error que pueda tener, el ruido que pueda haber, pues entonces es más probable que lo que nosotros encontramos sea una señal en la que nosotros podemos confiar. Si por el contrario nos damos cuenta de que la varianza es demasiado grande en comparación con la diferencia que tenemos, entonces eso significa que no es seguro que lo que nosotros encontramos es verdadero o le podemos hacer caso. Esto es muy importante porque siempre que revisan estadísticas que están mostrando, tuvimos un aumento en los precios de tanto. Bueno, si se revisó realmente, es muy importante notar si estas diferencias que nosotros encontramos son significativas, si realmente son causa, el efecto es un efecto y la causa es el impuesto. O sea, esto de acá podría realmente ser el impuesto siempre y cuando lo que nosotros encontremos sea un número apropiado. Ahora, podríamos nosotros hacer esto de una manera más práctica con R, que es que R ya tiene una función específica para hacer esa comparación, pero yo quería, es importante hacer la revisión manual para poder más o menos entender, tener un poquito en la cabeza de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Profe, ¿qué significa? Yo debería estar leyendo aquí. Profesor, ¿qué significa que estamos dividiendo todo entre n? O sea, entre el número de observaciones, entre 36. ¿Qué quiere decir? Si entre más observaciones tengamos, nuestra observación va a ser más confiable. Vamos a tener esa diferencia, lo vamos a poder hacer caso porque tenemos más observaciones para poder entenderla, ¿no? Entonces, aquí está, esa es la forma en la que funciona el estadístico T. Y para hacerlo más directo y además más preciso, porque R tiene un algoritmo más preciso para hacer eso, utilizamos t-test y aquí está. Nuestro estadístico T nos va a dar de 4.76. ¿Qué significa eso? Que la diferencia que hay, y aquí no nos dio, tengo que revisar, a ver, tengo que revisar por qué T-stats, vamos a ponerle. Creo que T es una función aparte, ¿no? Entonces nos sale una cosa diferente. Pero el estadístico T ya realmente va a ser esto, ¿no? 4.7. Eso lo que significa es que la señal es 4 veces más poderosa que el ruido. O sea, el ruido debe de estar como por donde tenemos el 0.09 o 10, no sé, algo por el estilo, mientras que la diferencia está mucho más grande. Eso significa que aunque nosotros veamos esos números chiquititos de diferencias, estos numeritos se ven muy pequeños. Entonces no sabemos, si vemos esa diferencia muy pequeña, no sabemos si realmente podemos inferir una causalidad con esto. Pero si usamos estadísticos T, sí podríamos nosotros decir, y el estadístico T es suficientemente grande, pues sí podríamos decir que sí hay causalidad. La pregunta que debería de estar leyendo en este momento es: ¿cómo sabemos cuál es un número apropiado de T para nosotros saber si sí hay causalidad? Y la respuesta no es tan sencilla, pero un estándar o una cosa que se ha tomado por convención es que si tu estadístico T tiene 2, el número es 2 aproximadamente, pues eso significa que tu señal es el doble de poderosa que el ruido, y entonces empieza a hacerle caso. Pero si el estadístico T es mucho más grande, entre más grande sea, pues es, digamos, mejor. Llegan las características, llegan las circunstancias en las que un estadístico T es sospechosamente muy grande, pero para este caso no
lo único que con lo que nos quedamos es que nuestro estadístico T salió de 4 y eso es bueno, eso significa que nos da algo muy, muy confiable. Del estadístico T viene un DF que lo vamos a ignorar de momento, es Degrees of Freedom, pero y luego de ahí viene una cosa que dice P-Value o valor P. El P-Value nosotros lo calculamos a través o a partir del estadístico T que ya estuvimos platicando. Si el estadístico T es suficientemente grande, entonces el p-value se va a hacer cada vez más chiquito. Una forma un poco burda de interpretar el p-value es la probabilidad que tienen tus datos o tu información de ser correcta, de ser cierta. No es tal cual el significado o la forma en la que deberíamos siempre interpretarlo, pero es un buen acercamiento. Y pues eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido esto suficientemente interesante. Esto a mí me parece muy, muy interesante. Creo que vale la pena hacer este tipo de trabajos y revisiones. Te encargo, algo que yo quisiera que revisaras es si la diferencia, o que pues, me pusieras tú en tu trabajo, si la diferencia para marzo de 2016 es estadísticamente significativa, cuál es la diferencia que hay y si es estadísticamente significativa. Entonces, si no tienes dudas, aquí no estoy leyendo ninguna duda, entonces vamos a continuar en la próxima sesión y espero que te vaya muy, muy bien. Nos vemos a la próxima.